esta oportunidad damos gracias al Señor que siempre nos da este privilegio grato de poder dirigirnos a su hogar, los diferentes municipios de Zacapa y sus aldeas, a través de este canal Cristovisión y a través del canal de YouTube, el Ministerio, el Enfoque Bíblico. Queremos saludar también a los hermanos que sábado a sábado se reúnen en un restaurante en Zacapa, el Grupo Vencedores, dirigido por el hermano Edgar Galindo. Es un grupo que Dios ha estado levantando, que Dios ha estado trayendo mucho fruto, que Dios siga bendiciendo grandemente sus vidas. Y eso es lo que en este tiempo necesitamos. La palabra del Señor dice: a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son muy pocos. Y en esta oportunidad quiero referirme a los obreros, aquellos hermanos que son usados por Dios y son enviados a atender un campo ministerial. No son pastores, quizás no están tiempo completo, están medio tiempo, pero que de alguna manera tienen un papel fundamental en la formación de la iglesia. El Señor Jesús dijo: a la verdad la mies es mucha. Hay mucha necesidad alrededor nuestro, en las aldeas, en los municipios, en los departamentos, pero que los obreros eran muy pocos. Por eso mi exhortación en esta oportunidad es que Dios pueda usarnos como un obrero. En el caso de su servidor, soy un obrero. No estoy trabajando tiempo completo, no soy pastor, soy un líder de la iglesia que es enviado muchas veces a cubrir campos misioneros, donde se está abriendo una iglesia, quizás una o dos o tres familias, o en algún grupo de comunión familiar. ¿Y por qué son pocos los obreros? ¿Por qué son pocos los obreros? En primer lugar, en 2 de Timoteo, capítulo 2, y en el versículo 15, la Biblia dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de la verdad. Lo primero que vemos es que hay muchos obreros que han de alguna manera permitido que el enemigo avergüence sus vidas. No son obreros aprobados por Dios. Y es necesario que el obrero sea aprobado por Dios. Y esto habla acerca del buen testimonio que nosotros debemos de alcanzar. Déjeme decirle que el principal mensaje que nosotros podemos compartirle a las personas es nuestro testimonio. Es la manera en que nosotros nos conducimos en la vida. Por eso, cuando Pedro le habla a las mujeres que están casadas y les habla acerca de la importancia de la conducta que debe de tener una mujer, y sin duda debe de ser también la conducta que debe de estar en la vida de un hombre casado. Y la Escritura dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tanto a los obreros como a los casados y a las casadas, nos está diciendo el Espíritu Santo que nosotros podemos ganar las almas sin necesidad de abrir la boca o de compartir la palabra. Y que estos pueden ser ganados
al considerar nuestra conducta. Y lo primero que quiero resaltar de los obreros fieles es que tienen un mensaje con su propia vida, con su conducta, con su manera de conducirnos en esta vida. Y quizás por eso es que escasean hoy en día los obreros, porque al ver su vida dicen, no, mejor yo prefiero tener o no tener un compromiso en la iglesia, porque no quieren estar comprometidos con Dios a cambiar su vida, a cambiar su conducta. No están comprometidos con Dios a que sus vidas sean diferentes, a que sus vidas puedan ser un modelo de vida. ¿Por qué? Porque todavía tienen en su corazón el mundo obrando en sus vidas y en sus corazones. Por eso cuando nosotros consideramos el consejo que le está hablando aquí Pablo a este joven Timoteo, un obrero, le dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, que tiene un testimonio, que tiene una conducta intachable, tiene una conducta de vida. Pero hoy en día los obreros no quieren estar comprometidos con Dios. Quieren tener un pie en el mundo y quieren tener un pie en la iglesia. No se han definido si realmente queremos entregar nuestra vida a Cristo. Por eso les decía, un obrero es alguien que no tiene tiempo completo en la iglesia, no está a tiempo completo de la iglesia, pero está comprometido con Dios. Quizás no está a medio tiempo, pero está comprometido con Dios. Estamos comprometidos con Dios. Tenemos nuestros trabajos seculares, tenemos nuestra vida secular normal, pero estamos comprometidos con Dios a poder atender los campos misioneros, poder atender aquella célula que se nos ha encomendado. Estamos dispuestos a atender aquel grupo de hogar que se nos ha asignado. Quizás el liderazgo de jóvenes, quizás el liderazgo de matrimonios. Somos obreros que quizás el fin de semana somos enviados a algún campo misionero, pero que de alguna manera no estamos siendo aprobados por Dios. Y el enemigo tiene muchas cosas para avergonzarnos. ¿Por qué? Porque aún todavía el mundo está en nuestra vida. Está adentro, tomando control de nuestra vida. Y por eso unos versículos antes, el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 4, segunda de Timoteo 2 y versículo 4. Ninguno, y este es un consejo para los que son obreros en el Señor y desean ser obreros, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Ninguno que milita. Usted y yo estamos militando en la vida cristiana. Nuestro Señor Jesucristo nos ha llamado como soldados. Y un soldado sabe que tiene que tener luchas constantes. Por eso es importante la oración. Por eso es importante que nos mantengamos ayunando. Por eso es importante que nos mantengamos escudriñando la palabra. Porque aquel que es tomado por soldado sabe que las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Por eso un obrero es un soldado que ha sido tomado por Jesucristo para que pueda emplear esas armas espirituales y poder ir a las almas y dar una respuesta de Dios. Poder dar una respuesta de Dios a las vidas a las cuales se nos ha encomendado. Pero si nosotros, como obreros, estamos enredados en las cosas de la vida, todavía van a crear y infundar cierta influencia en nuestra vida que nos van a quitar y restar autoridad sobre nuestras vidas ministeriales para que no ejecutemos la obra como Dios manda que nosotros la podamos ejecutar.
Por eso aquí la Escritura dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, con tal de agradar a aquel que nos ha tomado por soldado. Aquí lo importante en este pasaje y en el llamamiento como obreros es agradar el corazón de Dios. Déjeme decirle que usted y yo, cuando militamos como obreros y atendemos un campo misionero, estamos agradando el corazón de Dios porque estamos velando por la vida espiritual de esas vidas que nos están siendo encomendadas. Pero hoy los obreros están enredados en las cosas de este mundo, que no tienen el tiempo para dedicar su vida a la obra de Dios. A la obra de Dios. Por eso es importante que nosotros nos podamos decidir y decirle, Señor, no quiero enredarme. Hay mucho afán en aquellos que tienen un llamado a ser un obrero. Quizás en esta oportunidad, este mensaje pueda estar siendo para tu vida. Y has estado preguntando y decidiendo qué hacer este año. Pues el Señor te espera para que nosotros podamos ser obreros fieles, que podamos agradar a aquel que nos ha llamado para estar en su obra y ministrar a tantas vidas. No estamos dispuestos. Imagínense el Señor Jesús a los 12 años. Él da una de las enseñanzas más significativas, apenas a sus 12 años. Cuando sus padres lo andaban buscando en el templo porque ya llevaban 3 días de que se les había perdido. Y dice que regresaron a Jerusalén y encontraron a Jesús en el templo, hablando con los doctores de la ley, hablando de cosas del reino. Y Jesús les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Nos conviene eternamente poder atender los negocios de nuestro Dios, poder atender ese campo misionero que se nos ha asignado, poder atender ese grupo de hogar que se nos ha asignado fielmente, poder atender ese liderazgo juvenil que nos han dado y poder influir con nuestra vida, la vida de muchos jóvenes que están desorientados y que necesitan la dirección de Dios. Y que nosotros a través de nuestro ejemplo podemos influir en sus vidas eternamente. No digamos un consejo de Dios, porque vamos a tener el tiempo para atender las cosas de Dios. Pablo dice que los que atienden al Espíritu, atender el Espíritu es vida para nosotros. Pero es importante. Escuchaba yo, imagínense la importancia, hablando de liderazgo juvenil. Imagínense la importancia que tiene el liderazgo juvenil, por ejemplo. Estaba escuchando una estadística acerca de que hoy en día los jóvenes dentro de las iglesias no quieren casarse. El 70-80% de los jóvenes cristianos no quieren casarse porque para ellos es mucho mejor estar soltero. Están desorientados. Le están creyendo una mentira al enemigo. Desde Génesis, la palabra del Señor nos dice que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. ¿Por qué este pensamiento en la vida de los jóvenes? Porque el enemigo está confundiendo sus mentes. Porque necesitamos obreros que a través de su propia vida les puedan decir a los jóvenes, miren, el matrimonio que yo tengo con mi esposa es un matrimonio donde nos está dando felicidad, donde nos está dando gozo, donde Dios nos está visitando. Ellos necesitan ese modelo de obreros que a través
de un ejemplo familiar puedan darse cuenta las bendiciones y las ventajas que es estar casado, y estar casado con hijos y con una hija de Dios. Pero lo preocupante es por qué estos jóvenes están llegando a esa conclusión. Y es porque no han visto en la vida de sus padres realmente ese beneficio espiritual. Y aquí entramos a otro asunto, la importancia de, como obreros, atender familias en esos campos misioneros. Poder atender a las familias en esos grupos de comunión familiar. Y poder ministrar la palabra de Dios y enseñarle el consejo de Dios para los matrimonios, para que sean matrimonios fundados en la palabra de Dios y que puedan ser matrimonios con la presencia de Dios en sus vidas, matrimonios comprometidos con la palabra de Dios para dar un ejemplo a sus hijos de que Dios está en medio de sus matrimonios. Pero la razón de por qué estos jóvenes están pensando así es porque no solamente el mundo les está confundiendo la mente y los está alejando del camino y de los mandamientos de Dios, sino que por el otro lado están viendo hogares, matrimonios en la vida de sus padres en donde Dios no está presente. Y ven matrimonios fracasados, ven matrimonios disfuncionales y están viendo que es un caos. Y para vivir así, mejor no, es mejor, bueno, estar solo. Pero ve el fondo de esta estadística. Va más allá de una confusión juvenil y puede ir más a fondo de que no están viendo un hogar integrado. Porque estas parejas matrimoniales se han alejado de Dios, se han alejado de los mandamientos de Dios y ya no buscan a Dios en las mañanas y en las tardes, sino que el mundo ha penetrado sus vidas. Y son matrimonios en donde están enredados en las cosas de la vida, que buscar más de Dios, que buscar más de la presencia de Dios, que buscar más de su palabra y pasar tiempos con Dios como algo importantísimo en la vida. Pero le están enseñando a sus hijos que los negocios de la vida, esos son los más importantes. Por eso no pasan tiempos en sus cenas, ya no pasan tiempos desayunando juntos, ya no pasan tiempo almorzando juntos, saliendo un fin de semana juntos, para que Dios pueda visitarlos y guiarlos por el camino y guianza de Dios. Por eso necesitamos obreros. Dios quiere levantar obreros fieles, que no estén enredados en las cosas de este mundo. Obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que usan bien su conducta para poder animar a otros, que sí es posible tener una conducta cristiana que refleje a Cristo, que se puede tener un matrimonio ejemplar para impactar otras vidas. Yo te animo en esta oportunidad para que tú y yo seamos esos obreros fieles que Dios quiere levantar en este tiempo, para poder ser una influencia positiva a las vidas, a los jóvenes y a los matrimonios. Que no estemos enredados, afanados en las cosas de este mundo, sino comprometidos. Me gusta mucho y no quiero dejar de leer lo que leí antes, ahí en Primera de Timoteo, antes de todos esos consejos. En Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 16, Pablo hablando de un hombre llamado Onesíforo, un hombre de Dios, con toda su familia. Y dice Pablo: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó. Onesíforo es un obrero fiel. Era un obrero fiel que no solamente confortó la vida de Pablo, sino la vida de muchas personas. Y por eso el fruto es que Dios tenga misericordia
Y Dios va a tener misericordia de la casa, de aquellos obreros que son fieles y están ahí para animar y fortalecer las vidas. Pero Pablo dice, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. Pablo dice, no se avergonzó de mis cadenas, que cuando yo estaba en Roma encarcelado por causa del evangelio, este hombre de Dios me buscó, me halló y me confortó el corazón. Aquí quiero ver por un lado la vida de este hombre que busca a Pablo para fortalecer su vida, pero también la vida de Pablo, un hombre que por causa del evangelio sufrió cadenas. Hoy en día los obreros, cuando se presenta una prueba, lo primero que hacen es abandonar la iglesia. Cuando se presenta una prueba en su vida, en su familia, lo que hacen es abandonar la iglesia. Y por eso es que hay muy pocos obreros. Sin embargo, vemos el ejemplo de Pablo, que a pesar que sufrió penalidades, a pesar que sufrió el abandono de muchos líderes, como dice unos versículos antes, a pesar que fue humillado y fue llevado a la cárcel injustamente, él se mantenía firme en el llamamiento de Dios y sus convicciones. Y esos son los obreros que Dios está buscando en este tiempo. Por eso es importante mantenernos orando para que Dios nos dé gracia. Por eso es importante que nos mantengamos ayunando para que Dios nos dé su gracia. Por eso es importante que nos mantengamos escudriñando la palabra para que el Señor nos dé de su gracia. Por eso es importante caminar con el cuerpo de Cristo para recibir la administración del cuerpo y seguir adelante. Lo mejor es seguir a Dios. Lo mejor es seguir a Dios. Y el fruto muy pronto va a verse reflejado en nuestra vida y en nuestra familia. Pero aquellos que han abandonado al Señor, el fruto es caos, el fruto es difícil, pero que el Señor, que la misericordia, como cantábamos un coro, ciertamente el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de nuestra vida. Que Dios les bendiga y que el Señor les dé fuerza para seguir siendo obreros del Señor y trabajar en su viña. Que Dios les bendiga.